Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Compartirles un libro muy bueno que se llama Rezar como judío, escrito por el rabí Haim Halevi Donim. Es un libro que nos enseña a rezar como judíos. Es un libro muy práctico, muy bueno, que me gustaría que lo adquirieran. Es un libro que fue traducido al español. Nos enseña a rezar como judíos y es una guía práctica para saber cómo hacer las oraciones, cómo entender un poco más la cultura. No es que todas las personas llevarlas a rezar como judíos, sino las personas que se rigen por las 7 leyes universales, que son los noáhidas, entender un poco más de cómo los judíos hacen sus oraciones, ya que las oraciones de noáhidas son un poco diferentes a cómo rezar los judíos, porque los judíos son los que están en el pacto. Este libro, como les digo, es un libro muy bueno por el rabí Haim Halevi Donim. Es el libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Es un libro traducido del inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnabum, de la editorial Eliner. Es un libro que fue publicado en el año 5747 o 1986 en Jerusalén. La segunda edición salió un poco después, en el año 5750, que es el año 1990. Este libro, como les dije, es una guía una guía de oraciones en el culto de la sinagoga y en el hogar. Comprende las oraciones de la mañana, la tarde y la noche, que son Shaharit, Minha y Arbit o Marib. Las bendiciones de los días de fiesta, los días solemnes. También tienen oraciones de días especiales, las que se recitan en el hogar y en la sinagoga, todas las oraciones de uso cotidiano. Tiene explicaciones y enseñanzas tradicionales y comentarios sobre el sentido actual de la plegaria. Los textos hebreos que aparecen en esta obra literaria provienen del libro de oraciones del Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Este libro incluye los textos de oraciones. En este libro se incluye, dice el rabino, que al contener el nombre de Hashem, es un texto que debe ser sino que debe ser venerado con respeto, ya que aparece el nombre de Hashem. Entonces es un libro que tenemos que manejar con mucho respeto. No es un libro que simplemente lo pongamos ahí en cualquier lado, sino contiene el nombre de Hashem. Es un libro que merece respeto. Este libro se lo recomiendo, para las personas que lo quieran adquirir. Se llama así, Rezar como judío. Ahí en la diapositiva aparece el nombre, está el libro. Y bueno, vamos a empezar con la introducción, lo que nos cuenta el rabí. Dice que, en una historia dice que en cierta ocasión pasó un hombre frente a una casa en la cual se celebraba una boda. Al mirar a través de las ventanas vio que los invitados saltaban y brincaban en forma muy extraña. Entendió este hombre entonces que todos estaban locos. La interpretación de este cuento es muy simple. El hombre era sordo y no escuchó la música y las canciones que lo hacían cantar y bailar. Esto pasa muchas veces cuando nosotros vemos una persona orando. Hay personas que a veces se sientan a orar en cualquier lugar, o van en un bus, hacen su oración, van en un carro, hacen su oración, o se sientan en cualquier parte, en un restaurante, donde quieran. Simplemente sienten la necesidad de orar, paran y hacen un stand-by en lo que están haciendo y hacen una oración. Las demás personas los ven como locos, pero es porque no entienden esa melodía que existe entre Hashem y el hombre. Ellos simplemente sienten la necesidad y tienen la oportunidad de comunicarse con Hashem. Simplemente hacen su oración. Las demás personas lo ven como un fanático, como un loco, pero en realidad es una conexión muy grande que hay entre el orante y Hashem. Las oraciones y plegarias, que son parte de nuestra milenaria tradición, tienen una melodía, una música espiritual que debe llegar al corazón del hombre. Aquel que percibe esta sensible melodía experimenta una gran satisfacción espiritual, y aquel cuyos oídos y corazón no son suficientemente sensibles contemplan al orante como un loco. Los que le acaba de decir. El orante
hace su oración y lo hace con tanta fe y no quiere parar de hacer su oración, y muchas veces hasta en voz alta lo dicen y se contentan, muchas veces lloran haciendo su oración. Las demás personas que hacen nos ven como locos, pero en realidad es hacer clic con Hashem, conectarse con Hashem. Cuando usted hace su oración y siente que hizo clic, uno no quiere parar de orar, sino continuar en su oración. Las oraciones y bendiciones son un medio para dirigir al hombre a la presencia de Hashem en todo momento. La melodía de la tefilá comienza en el hombre sobre la tierra, pero se eleva hacia Dios en los cielos. Las plegarias simbolizan un lazo de unión muy especial y profundo entre Hashem y el hombre. Por un lado, Dios se encuentra muy alejado del hombre, no obstante está muy cerca de él en las bendiciones que decimos. Bendito eres tú, Señor, Rey del mundo. Comenzamos la verajá llamando a Dios tú y continuamos denominándolo Rey del mundo. El mismo Dios que está cerca nuestro, al lado del hombre, es el mismo Rey del universo. A veces se dirige al hombre y el hombre a Dios como un amigo y a veces como el creador del universo. Esta es la grandeza y la melodía de la creación, unir a la tierra y al cielo y a Dios y al hombre. Cuenta también el rabino en otra historia que una vez un rabino se compró un par de botas en invierno, estaban en temporada de invierno y fue y se compró unas botas grandes como las que utilizan los campesinos, muy grandes. La gente se preguntaba ahí como, este señor, ¿para qué va a querer unas botas tan grandes? Si ni siquiera usa botas, nunca ha usado botas, ¿para qué él querrá unas botas y tan grandes que lo que va a hacer es meter cosas, estorbo a su casa? O pensaron muchas cosas, simplemente nadie podía comprender para qué el rabino quería semejantes botas. Cierta noche nevó abundantemente. El rabino sabía que iba a caer una tormenta muy fuerte y simplemente esperó toda la noche a que cayera la nieve y amaneció. Bien temprano en la mañana él salió, se puso sus botas y salió a la calle, empezó a caminar de la casa a la sinagoga y volvía y llegaba a la casa y volvía y se iba a la sinagoga, y lo hizo muchísimas veces. Entonces empezó a caminar desde su casa a la sinagoga y de vuelta. Así lo hizo repetidas veces hasta que la gente le preguntó al rabino, ¿y para qué hace eso? De ponerse unas botas que ni siquiera le quedaban, ir a la sinagoga y volver, y tantas veces, ¿para qué hace eso? Y el rabino le respondió: estoy despejando el camino de nieve para que los feligreses puedan llegar a la sinagoga. Lo mismo sucede en las últimas generaciones con el pueblo de Israel. Nos circunda una masa de nieve espiritual y debemos despejar el camino hacia el judaísmo y hacia la sinagoga. La sinagoga es la escuela para el hombre judío de cualquier edad. Allí es donde se elevan las plegarias en la lengua sagrada, donde se celebran ceremonias de bar mitzvah, festividades, actos de alegría y de tristeza. La sinagoga debe convertirse en el centro socio-religioso de la vida comunitaria judía, en la casa del pueblo, en el centro de la educación de las nuevas generaciones. Al presentar esta edición española de Rezar como Judío, es la intención del rabí y las plegarias acercar al pueblo de Israel a la melodía de la oración, a la música sensible y espiritual que une a Hashem y al hombre, y así poder despejar todos los obstáculos que hay dentro de nuestro camino hacia la oración y hacia la sinagoga. Entonces, aprendamos a entonar la melodía de la oración. Es bueno aprender no a cuestionar las acciones de las demás personas. Todas las acciones llevan un propósito. Como este rabino simplemente lo que hizo era despejar el camino para que las demás personas tuvieran más fácil el acceso a la sinagoga, pero la gente lo trató primero como loco porque para qué iba a comprar unas botas. Pero cuando vieron el fin, simplemente no dijeron nada, simplemente caminaban por el camino que había hecho el rabino hacia la sinagoga. Lo otro es que cuando encontramos ese sentido, esa nieve que es el nombre del cuento, es como son obstáculos. Caminar en la nieve es un poco difícil, y más cuando se eleva mucho. Es un poco de esfuerzo caminar, levantar más los pies, y es como caminar sobre el barro. Es muy difícil, y el viento, y es muy difícil caminar sobre la nieve cuando está muy alta. ¿Qué hizo el rabino? Simplemente fue adelante, como dice, voy un paso adelante, y despejó el camino para que la gente no tuviera que sufrir tanto. Pero aún así la gente lo primero que hizo fue criticarlo. Y después, cuando vieron el fin, ellos simplemente caminaron por el sendero que él hizo y ya, simplemente primero tratan como mal, pero aprovechan sus pasos, o sea, aprovecharon sus pasos para ir al frente.
Las conocidas obras del ser judío, traducida al español, y criar un niño también por el rabí Haim Halevi Donin, se ha consagrado como un incomparable maestro e intérprete para todos los que deseen entender las disposiciones prácticas de la tradición judía y quieran guiar su vida según ellas. Sus obras fueron acogidas con entusiasmo por un público numeroso que va en constante aumento y que busca ansiosamente una interpretación remozada y contemporánea del añoso legado del judaísmo, de las actitudes de la filosofía y las leyes judías que rigen la vida del individuo y de la comunidad. Es bueno, yo recomiendo el Rabí ha escrito varios libros, yo recomiendo los libros que él ha publicado, son excelentes libros y yo les recomiendo leerlos, son muy buenos. En este libro, el Rabí nos brinda una guía detallada al rezo judío, primera obra de este género que aparece en español, y una vez más ha logrado crear una obra que será útil por igualdad tanto para el principiante como para el religioso observante, desde el más simple detalle de cómo conducirse a partir del momento en que uno entra a una sinagoga hasta los más profundos y conmovedores comentarios sobre las oraciones en sí. El Rabí nos conduce a través de todo el itinerario perspectivo por la liturgia judía, paso a paso, un rito tras otro, brindándonos el fondo histórico, la enseñanza religiosa y las indicaciones prácticas vinculadas a cada elemento de culto. A lo largo de esta trayectoria responde a las grandes interrogantes que tarde o temprano surgen en la mente de todo aquel que se entrega al acto de rezar. ¿Por qué rezamos en general? ¿Por qué rezamos de este modo en especial? ¿Cuál es el papel que desempeñan los rezos en nuestra vida como seres morales y éticos? Rezar como judío constituye una guía singular e indispensable para la cabal comprensión de los ritos practicados en el hogar y en la sinagoga, así como en el vasto y rico tesoro espiritual engarzado en la tradición judía. El rabí Haim Halevi Donim fue un rabino de la congregación Bnei David en Southfield, Michigan, y profesor adjunto de estudios judaicos de la Universidad de Detroit, ambas en los Estados Unidos. Vivió durante algunos años en Jerusalén, en Israel. El rabino en este libro de Rezar como Judío nos enseña en 18 capítulos que tiene este libro la búsqueda de la espiritualidad. Luego viene siéntese a gusto con la sinagoga, sabiendo qué hacer en la sinagoga. Tiene en el capítulo 3 habla del Shemona Esrei, la midá de las 18 bendiciones. En el capítulo 4 habla sobre la midá de Shabbat y de los días de fiesta. En el quinto capítulo la Kedushá y otras adiciones a la midá. En el capítulo 6, importante, el Shema y sus bendiciones. Capítulo 7, los versículos de los cánticos cánticos que son el Pesukei de Simra. En el 8 vemos las bendiciones matinales que son el Birkot HaShahar. En el capítulo 9, las súplicas y otras plegarias complementarias. El capítulo 10 viene el Kadish, también importante. El capítulo 11, las respuestas durante los rezos. En el capítulo 12, el servicio de la lectura de la Torá. El capítulo 13, la acogida del Shabbat, que Kabbalah Shabbat. En el capítulo 14, las oraciones para las ocasiones especiales. En el capítulo 15 vamos a ver el agradecimiento después de la comida, que es el Birkat Hamazon. El capítulo 16 vienen las bendiciones antes de tomar alimentos, que es el Birkot Haneheinim. El capítulo 17, las oraciones de Shabbat y días de fiesta en el hogar. Y el último capítulo, el capítulo 18, las disposiciones relativas al servicio de las oraciones. En el preámbulo, el rabí nos comenta que no hay judío que alguna vez en su vida no haya tenido en sus manos un libro de oraciones judías que se llama el Sidur. El plural sería Sidurim. El nombre hebreo completo del libro de oraciones judías es Sidur Tefilá o Seder Tefilá, que significa orden de oraciones, pero casi nunca se le denomina por su nombre completo. Se llama simplemente Sidur, que significa orden. Y con este nombre nos referimos a él en la presente obra. Muchos judíos lo conocen también con la otra forma de esta palabra, que es el Seder, lo cual aisladamente se refiere al orden ritual que se rige en la celebración de las primeras 2 noches de Pesach. En la mayoría de las escuelas judías, el Sidur es el libro de texto utilizado para las prácticas de la lectura hebrea
una vez que los alumnos han aprendido el alfabeto hebreo. De modo que incluso un niño que haya recibido la más escueta instrucción religiosa debe haber tenido en algún contacto el Sidur. Lo mismo con la persona que sufrió la pérdida de un ser querido y acude a la sinagoga, aunque no sea más que para recitar el Kadish. Si en un lugar judío se encuentra algún texto religioso hebreo, seguramente lo es el Sidur, o por lo menos el dedicado a los días solemnes. A veces quizás sea el único texto judío que se encuentra en el hogar judío. El Sidur es el texto religioso judío de más amplia circulación que sobrepasa incluso el de la Biblia en hebreo. Es publicado en numerosos países por docenas de ediciones en incontables ediciones. El Sidur ha sido traducido en diversos idiomas. Solamente en inglés están en uso por lo menos media docena de diferentes traducciones y en el español unas tantas más. Por general, estas traducciones están impresas enfrentando los dos textos, el original hebreo y la traducción, uno debajo del otro. Muchos comentarios sobre el Sidur fueron escritos por grandes eruditos judíos y algunas ediciones contienen los comentarios de las mismas páginas de los textos. El Sidur merece tanta atención porque más que un simple libro de oraciones es una guía muy práctica para nosotros. Aquí en esta diapositiva podemos ver un ejemplo de varios tipos de Sidur. Está el Sidur en inglés, el Sidur en hebreo, está el Sidur de la mujer. Están también las diferentes traducciones. Simplemente, como decía, hay Sidures que tienen que son mixtos. Tienen las oraciones en hebreo, escritas en hebreo, y al otro lado están escritas en español o en inglés, dependiendo del idioma de cada persona. Yo tengo Sidur en español y un Sidur en inglés, y el Sidur en español es un poco más práctico, pues es la lengua que yo hablo. En este yo utilizo el Sidur del Birkat Shlomo. En la parte derecha están los escritos en hebreo, y en la parte izquierda está dividida la hoja en la fonética y en el idioma español. O sea, por cada hoja están tres textos iguales, simplemente que uno está en hebreo, está la otra, la fonética, y está el idioma. Hay otros que también están en inglés, y bueno, el que está en inglés no tiene la fonética, pero igual ya con el estudio de las oraciones uno ya va entendiendo un poco más el hebreo. Este es un ejemplo de los libros del Sidur. No solamente es uno, ustedes pueden adquirir el que mejor les guste, y bien, simplemente era un ejemplo de cómo es el Sidur y cómo manejarlo. En el Sidur es fácil manejarlo, simplemente es aprender a llevar el orden, y ya va siguiendo el contexto de las oraciones. Me permito citar aquí un breve pasaje de la obra de Ser Judío. El Sidur es un vasto depósito de todos los principios de fe judía, un registro de las grandes victorias y de las derrotas trágicas que Israel conoció en su larga historia. Es un testimonio de las aspiraciones y esperanzas del pueblo judío a través de los tiempos. Es testigo de las alturas morales y éticas a las que el judaísmo aspiró y lanzó. Es un recordatorio de alborozo y alegría, de celebración y regocijo, así como de pesar y congoja, de duelo y lamentos, de todo lo que cabe tanto en la vida del individuo como en la vida del pueblo en su totalidad. Proporcionan conocimiento profundo de la vida cotidiana judía, así como las oraciones especiales y las festividades del calendario judío. Contienen pasajes bíblicos que se remontan a 3.300 años de antigüedad, oraciones compuestas por los sabios de hace 2.500 años. La mayoría de las oraciones están santificadas por sus orígenes bíblicos y talmúdicos, pero también se pueden encontrar secciones de rezos, pasajes que fueron escritos más tarde. No solo en la Edad Media está representada, sino que en ediciones modernas contienen incluso secciones autorizadas compuestas por el Gran Rabinato de Israel. El Sidur es estudio tanto como rezo, es instrucción moral y guía ética, así como súplica de las necesidades personales. Subraya los deberes del hombre tanto como sus derechos. Es el registro por la excelencia de las relaciones de Israel con Dios. Esto que acabo de leer
está en el libro El ser judío, publicado por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa por la Diáspora en Jerusalén del año 5739, que es el calendario actual de la era moderna en 1978. Están en las páginas 192 y 193. Me he convencido que a través de la mayor parte de la historia judía fue el Sidur, o más bien las oraciones contenidas de las oraciones en él contenidas, el instrumento más popular para transmitir las masas a los principios básicos de la fe judía. Las lecciones doctrinarias que los sabios quisieron destacar en su lucha contra las herejías sectarias fueron actualizadas a través de las oraciones. De este modo, las oraciones se convirtieron en el libro de texto más efectivo para enseñar, infundir y perpetuar los valores judíos de la fe judía. Frank Roosevelt escribió una vez: la suma y la sustancia de la totalidad del judaísmo histórico, su manual y su tablilla de memoria será siempre el libro de oraciones. Tanto el Sidur de las oraciones cotidianas como el de los días festivos, el Sidur y el Mahzor. Aquel que para quienes estas obras no son libros sellados, ha captado mucho más que la esencia del judaísmo. Se han captado mucho más que la esencia del judaísmo, se han compenetrado de ella como su propia vida, han incorporado en sí mismo todo un mundo judío. En esta diapositiva podemos ver lo que es un Mahzor, que es el mismo Sidur, simplemente que está destinado para cada parte de cada festividad. El Mahzor viene el orden de las oraciones que debe hacerse por lo menos en Pesaj. No lo tiene que hacer del Sidur y estar pasando hojas y esto sí lo digo, esto no lo digo, sino ya viene el orden como debe ser. Está aquí como está el Mahzor de Pesaj, el de Rosh Hashanah, el de Yom Kippur, y aparecen los varios Mahzor que son para las diferentes festividades. Resulta por un tanto irónico que en nuestros días el Sidur, a pesar de su extenso uso, sea tal vez el menos comprendido, el menos estudiado y el menos apreciado en todos los textos religiosos judíos. Son relativamente pocos los que están en condiciones de captar su belleza o de ser inspirados por su contenido. Quienes no están familiarizados con el Sidur lo contemplan como una selva de palabras en la cual se sienten perdidos, vagando por las páginas y más páginas de interminables pasajes que aparecen repetitivos. Si ello no bastara para confundir al que carece de una guía que proporciona una educación judía, por cierto puede llegar a molestarles y hacerlos sentir incómodos. En la sinagoga seguramente hay numerosos judíos que se mantienen alejados de la sinagoga solo porque se sienten tan perdidos como llegan a ella, sin saber qué hacer con el libro que tienen en sus manos ni cómo seguir el ritual del servicio a la sinagoga. Muchos querrían rezar, simplemente no saben cómo. En estos casos la falta de conocimiento puede llegar a fomentar una ostentación de indiferencia o de alarde de incredulidad. Esto suele pasar muy seguido. En las sinagogas, no solamente en las sinagogas, sino también en los centros de reunión, donde se reúnen a hacer sus oraciones, una persona llega nueva, no sabe cómo se usa el Sidur. No tiene que ser también muchas personas que llegan también llevan tiempo, pero no se animan a estudiar el Sidur, de cómo se maneja, sino simplemente que los demás hagan y no hacen su oración, sino participan de ella, que eso no debe ser así, porque la persona debe participar de la oración. No es lo mismo hacer la oración uno mismo que escuchar los demás orando. Esta práctica de dejar todo a un lado solamente porque yo creo personalmente que no es válida. Todos debemos aprender a usar el Sidur. La persona que quiera acercarse a Hashem debe aprender a usar el Sidur. Las personas cuando miran el Sidur y la gente empieza a orar, hay partes que obviamente no se van a decir, simplemente saltan esa oración y siguen, pero la persona si viene leyendo su texto se va a perder y no sabe cuál fue la oración que se saltaron, porque ahí en el Sidur vienen oraciones que dicen solamente decirlo en Pesach, solamente decirlo en tal festividad, esto no decirlo si tal cosa. Ya uno con la práctica ya adquiere el conocimiento de cómo manejar el Sidur y saltar ciertas oraciones y no parar con la oración y empezar a pasar hojas y cortar la oración. Simplemente ya uno va a la oración, ya sabe que eso no se dice porque no es festividad o no es cierta fecha y sigue ya en la siguiente página y sigue la oración de corrido.
Las personas que no saben simplemente llegan al punto, luego ven que no coincide lo que están diciendo y pasan a la siguiente, se devuelven y ya perdieron el hilo de la oración. Eso es lo que le da temor a la gente. En cambio, hay gente que sabe manejar el sidur un poco mejor y evitan esto, porque es incómodo molestar a las demás personas. Cuando una persona está haciendo una oración, las demás personas empiezan a pasar hojas. El ruido de las hojas desconcentra a las demás personas. Porque si usted lleva su oración, todos van en la misma secuencia. Pasa su hoja, hay veces ni se escucha. Simplemente usted se concentra en su oración y ni se da cuenta que hay más personas al lado suyo. Las personas que no conocen el sidur simplemente lo que hacen es durante toda la oración pasar hojas, vaya, venga, encuentran la oración y siguen la oración y resulta que volvieron y saltaron y volví y quedó como y ahora que a dónde me voy. Entonces es un poco incómodo cuando una persona no sabe manejar el sidur y está en un grupo. Si está haciendo la oración solo, pues no importa, simplemente va leyendo, va siguiendo el texto y de pronto encuentra que esto no lo dice y ella solita salta y encuentra, bueno, sigamos acá. Pero como las oraciones en grupo ya van un poco más rápidas, ya se torna tedioso para la persona que no sabe manejar el sidur y simplemente lo que hace es cerrar y escuchar. Grande error. Por otra parte, hay gente que sabe perfectamente qué oraciones recitar y en qué lugar del sidur se encuentran. Es gente que sabe leer el texto en hebreo con facilidad y que se siente bastante cómoda en la sinagoga. Parecería como si toda la vida hubieran rezado regularmente la mayor parte del tiempo con el sidur. Pero muchos de ellos también tienen un problema, aun cuando vacilen en admitirlo o no tengan conciencia cabal del mismo, no entienden el hebreo, o si lo entienden, las palabras del texto no les dicen completamente nada. Mientras pasan a través de la selva de palabras, ven solamente los troncos de los árboles, sin percibir un reflejo de la luz, la belleza y el esplendor del conjunto. Para esta gente, la familiaridad ha embotado la emoción y reverente temor que el sidur debe producir. Lo toman demasiado como algo sobreentendido, lo consideran como excesivamente elemental e indigno del estudio serio. El sidur ha llegado a ser para ellos precisamente lo que los sabios nos previenen que debemos evitar, una fuente de rezos rutinarios y mecánicos, palabras que fluyen de los labios, mas no del corazón. Y esto es demasiado importante. Y sucede seguido. En muchas ocasiones, a mí me ha pasado en muchas ocasiones también que yo hago mis oraciones y siento esa conexión con Hashem cuando hago mis oraciones. Y hay veces que, no sé, quizá por pereza, por distracción, porque tengo que ir a hacer algo rápido, lo que hago es hacer mi oración. Si estoy en la tarde hago mi oración de Minjá y la leo tan rápido porque necesito ir a hacer otra cosa y simplemente lo que hago es la oración, pero no sirve de nada la oración, simplemente la recito, pero no, es una oración que no sale del corazón. En cambio, cuando usted se toma su tiempo y se despeja su mente, la deja en blanco y diga solamente ese momento va a ser entre Hashem y yo, hace su oración, se concentra, la oración va a tardar prácticamente lo mismo y la oración va a salir del corazón. No dejen que, es un consejo que yo les doy, no dejen que la oración se vuelva mecánica, simplemente decirla porque tengo que decirla. O venga, yo leo esto rápido, listo, terminamos de comer y ya nos vamos. No, es hacer de la oración algo bonito. Sucede mucho después de los alimentos, después de Shabbat. Para terminar el Shabbat en viernes se hace la oración después de los alimentos. Y es un momento en que uno comparte en familia, chévere, la pasa muy bonito. Y ya toda la gente lo que quiere ya es pararse a la mesa de irse. Entonces llega una persona y dice, bueno, vamos a hacer la oración para podernos levantar de la mesa. Es una oración un poco no larga, pero después de haber comido y de haber hablado y de todo eso, ya uno como que dice, no más oración. Ya después de haber hecho mucha oración y come uno y otra vez oración. Ese es un momento de los momentos que la gente hace la oración muy mecánica, porque la dicen demasiado rápido y para salir rápido y se saltan y diga usted esto rápido y bueno, ya me voy a dormir. No, es tomarse su tiempo, hacerlo con fe y no hacerlo por uno, sino por Hashem, porque el espíritu de Hashem se mantenga en nuestro hogar y en nosotros, para que no se aleje y no se vuelva mecánico, simplemente como que este lo hace simplemente por decirlo, yo no le pongo cuidado. Entonces es una oración no válida.
Mientras que si usted lo hace con emoción, es como si él se concentrara en usted y lo viera y wow. Es algo muy bonito. Es no dejar que las oraciones se vuelvan mecánicas. Dice el rabí que espera que este libro responda a las necesidades de ambos grupos. Está destinado a ayudar relativamente bien informados, ayudarlos y a mantenerlos informados, a obtener un mejor entendimiento de la escritura interna del Sidur y una mayor apreciación de riqueza espiritual que yacen en estas palabras que durante tanto tiempo han acostumbrado a pronunciar. Al mismo tiempo ha tratado de tener en cuenta a la gente para quienes el ritual de las oraciones es algo confuso, poco conocido. Muchas secciones del capítulo 2, así como de los numerosos detalles que aparecen a lo largo del libro, fueron incluidos precisamente en beneficio de esta gente, de las personas que no saben manejar bien el Sidur o que se vuelven muy mecánicas. Al presentar esta mezcla de halajá y de historia de midrash y filosofía en un intento por explicar el contenido del Sidur, la estructura del servicio sinagogal, a fin de que el Sidur resulte algo viviente, algo más estimulante y pleno en sentido y contenido. No abrigo el propósito de convencer a nadie de que recen y persuadir a nadie de la necesidad de rezar. Habla el rabino de esto. Él no está obligando a la gente a rezar, eso ya es de cada quien y de su relación con Hashem, ni los está estimulando de que él tiene que hacerlo, sino que simplemente le explica, vea, no lo haga mecánico, hágalo así. Nos está llevando por un camino, o sea, una guía. Es lo que hizo el hombre de la historia, despejó el camino de nieve para que usted pueda ir un poco más fácil a la sinagoga y no tener tanto esfuerzo. Eso es lo que quiere decir el rabino. Dice que deja estas tareas a otros, tal vez al mismo lector, lo que le explicaba, que esas tareas se las deja a otras personas, simplemente usted hace su camino. Pero si alguien se siente la necesidad de rezar o se siente motivado a rezar para dar cumplimiento a un deber religioso o simplemente desea comprender mejor la sustancia de las oraciones judías, este libro, Rezar como Judío, desea comprender la sustancia de las oraciones judías. Este libro está destinado a enseñarle el camino, a ilustrarle el sentido y espera también inspirarle. Estas son palabras del rabí. Sin entrar a profundizar, toca apenas diferentes ritos del sefardí y askenazí, las diferencias que se encuentran a veces en distintos sidurim dentro de cada uno de estos ritos tradicionales, porque estas diferencias son relativamente intrascendentes, mientras que en la estructura general del servicio de las oraciones es la misma. Si uno está familiarizado con el sidur y uno con los ritos, se orientará fácilmente también el uno con el otro. Habla el rabí sobre la cronología que llevan los sidurim. Es de la época de la historia judía. El sidur es un libro que fue escrito a través de los milenarios años que han pasado y ha sido recopilada. Entonces hay tanto oraciones o escritos demasiado antiguos de hace más de 3.300 años, como dijimos al principio, hasta la actualidad. Este libro brinda un esquema que es así. Viene el periodo de los patriarcas, que va desde el año 2000, o sea, está dividido en varias facetas el sidur. Está el periodo de los patriarcas, que es del año 2000 al año 1700 antes de la era común. Luego viene el éxodo de Egipto alrededor del año 1280 antes de la era común. Viene el periodo del rey David del año 1005 al año 965 antes de la era común. Luego viene el periodo del primer templo del 928 al 586 antes de la era común. Luego viene el periodo del segundo templo, que es del año 516 antes de la era común al año 70 de la era común. El periodo de la Mishnah, o son los periodos de los Tanaitas,
desde los comienzos del primer siglo de la Era Común hasta alrededor del año 220 de la Era Común. Este periodo se refiere como el periodo talmúdico antiguo. Luego viene el periodo de la Gemara, que es el periodo de los amoraitas, desde los comienzos del tercer siglo de la Era Común hasta el año 500 de la Era Común. Este periodo es denominado el periodo talmúdico posterior. Luego viene el periodo postalmúdico o Saboraim del año 500 al año 640 de la Era Común. Viene el periodo de los Gaonim, de los jefes de las academias talmúdicas, desde el año 640 de la Era Común al año 1038 de la Era Común. Viene el periodo de las autoridades rabínicas antiguas, los Rishonim, desde comienzos del siglo XIX, desde el siglo XVI antes de la Era Común hasta el siglo XV antes de la Era Común. Luego viene el periodo de las autoridades rabínicas posteriores, de los Ajorim, desde comienzos del siglo XV hasta nuestros días. Viene las abreviaturas y las siglas que se utilizan en la Torá. Ya todas las conocemos, que es el Pentateuco. O sea, ya todo el mundo conoce el Pentateuco, que es la Torá. Son los 5 libros de Moisés. Está el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que en el hebreo son Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Ya todo el mundo ya conocemos la diferencia, que Génesis es Bereshit, Éxodo Shemot, Levítico Vayikra, Números Bamidbar, Deuteronomio Devarim. Están también los Neviim y Ketubim, que son los profetas y las escrituras, que son Josué, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Nehemías, los Salmos, los Proverbios, Esther y las Crónicas. En el idioma hebreo sería Josué, es Yehoshua, Samuel se dice Shemuel, Isaías y Yeshayahu, Jeremías, Yirmiyahu, Ezequiel se dice Ezequiel, Oseas, Josea, Nehemías es Nehemía, Salmos, Tehilim, Proverbios, Mishlei, Esther es Esther igual, y las Crónicas son Debrei Hayamim. Las fuentes talmúdicas ya vienen contempladas. El nombre de tratado talmúdico se escribe siempre sin abreviar. Si es seguido por un número tal como 31a o 31b, ello se refiere a la página del Talmud babilonio. Si es seguido por un número tal como 74, 2.4, se refiere a la Mishnah y el número indica el capítulo y sección. Si el nombre es tratado talmúdico precedido por Jerusalén, ello se refiere al Talmud jerosolimitano, el número que siguen indicando el capítulo de la sección. Vienen los códigos y comentarios del libro, de las obras, y entramos a una introducción que nos lleva a ya como entrar un poco más en lo que es el estudio de este libro. Es cierto que a veces yo rezo solamente por obedecer la ley judía que me exige rezar, pero también hay veces que rezo porque sinceramente deseo rezar. Ello sucede cuando quiero desahogarme y hablarle a mi Padre en los cielos, a mi Hacedor, al único bendito sea. Esto acontece cuando quiero clamar al Ser Supremo, comunicarme con Él, de un modo en el que no puedo comunicarme con nadie. No puedo verle, pero sé que es real y que está presente. Tales momentos se me presentan solamente a veces, pero se producen algunas veces cuando estoy afligido o cuando me siento angustiado por el estado de un ser querido o cuando mi gente se siente en peligro. En tales momentos es posible que mi lamento vaya acompañado de una lágrima, un corazón afligido, una sensación de desesperación. Otras veces ello acontece a experimentar una inmensa sensación de alivio, o cuando recibo una noticia realmente buena que me causa alborozo y me sume en éxtasis. Entonces mi clamor puede ser acompañado por una sensación de expansión y por un profundo sentido de gratitud. No puedo saber si Dios aceptará mis plegarias y responderá afirmativamente a ellas, pero sí sé y lo creo firmemente que Él escucha mis plegarias. Si yo no rezara regularmente por un sentido del deber de rezar, no creo que se me sería posible rezar en aquellos momentos en que realmente quisiera hacerlo. Recuerdo que de niño yo contemplaba a mi padre de bendita memoria cuando recitaba sus plegarias. Algunas veces, particularmente en los días solemnes, asomaba las lágrimas a sus ojos. Recuerdo que me sentía perturbado, no entendía qué es lo que le hacía llorar.
Quería hacer algo por entender su llanto, apartaba mi vista de él. Entonces no podía entender cuáles eran sus pensamientos en tales momentos, pero ahora lo entiendo. Estaba en presencia de una muy íntima comunicación entre mi padre y su hacedor. Ahora también yo me comunico a veces con mi hacedor. Vivimos en una época en la cual no se acostumbra a rezar. Incluso la gente afligida en una sinagoga son muy pocos los que rezan diariamente o siquiera una vez por semana. Los que no rezan regularmente adoptan el aire de que han superado esa etapa, de que ya no necesitan rezar. La razón por la cual se afilian a una sinagoga es para identificarse como el pueblo judío y con la comunidad judía, y tal vez incluso con la fe judía, pero no con la finalidad de rezar. Algunos consideran que la arrogancia espiritual del hombre contemporáneo constituye el obstáculo para que pueda rezar, puesto que la acción de rezar requiere la capacidad de sentir reverencia y gratitud. La persona inmodesta y arrogante sencillamente no puede rezar porque no siente reverencia o gratitud. Tienen demasiada fe en su propia capacidad para hacer milagros y adjudica todos sus logros a sus propias fuerzas. Carece de la necesidad media de la humildad. Mientras que esto puede ser exacto para ciertas personas, la dificultad de otras para entregarse a la comunicación con Dios puede provenir del escepticismo y de la duda. No es que sean ateos o siquiera agnósticos, es que simplemente vacilan entre la fe y la duda. Incluso Noé, que es descrito en la Biblia como varón justo, que siempre anduvo con Dios, se dice que creía y no creía, porque le faltó la fe necesaria para trasladarse inmediatamente al arca que Dios le había ordenado construir, y no entró en ella hasta el último momento. Eso se lo dice Rashi en Génesis 7:7. También nuestra generación aparece a menudo mantenerse en un precario equilibrio entre creer y no creer, inclinándose unas veces en un sentido y otras veces en otro sentido. O tal vez la razón de que la gente no acostumbra a rezar sea porque la mayoría de ellos no saben cómo hacerlo, nunca se les enseñó debidamente. Sin embargo, el acto de rezar es más frecuente que lo que la gente supone. Si no pensamos en él como algo que tiene lugar solamente un ritual religioso estructurado y únicamente mediante determinadas palabras prescriptas y sancionadas, como es Dios, por favor, sánala. Es una plegaria de las más simples y clásicas. Moisés la pronunció esta plegaria cuando su hermana Miriam fue atacada por la lepra. Esto está en Números 12:13. De uno u otro modo, esta misma plegaria es pronunciada por un sinnúmero de madres y padres, maridos y esposas, hermanos, hermanas, hijos, amigos. O veamos el tan frecuente suspiro de alivio, gracias Dios, que surge después de haber pasado un periodo de intensa ansiedad debido a un accidente grave, a una enfermedad seria, o a una misión peligrosa, o cuando un ser querido parece estar entre la vida y la muerte, o entre el éxito y el infortunio. También esto es una oración que suele ser pronunciada tanto por gente que piensa que nunca reza, como por aquellos que lo hacen con consciente y deliberada regularidad. O consideremos el sentido de reverencia y admiración que brota del corazón a la vista de grandes escenarios de la naturaleza, vastos océanos, montañas, imponentes desiertos y desiertos impresionantes. El rey David lo resumió diciendo: «Oh Dios, cuán grandes son tus obras». ¿No es esto acaso una plegaria, aun cuando podría expresarse con un simple magnífico? Porque gente con menos talento poético que el autor del libro de los Salmos, pero sí cree que en estos fenómenos son obras del Señor y se tiene la intención de alabarle por ellas. Entonces también estas palabras constituyen a una plegaria. O consideremos a la persona que tiene remordimientos de conciencia por alguna iniquidad y en ello mismo de sus pensamientos. Dice: «Cuán apenado estoy por ello». También es una plegaria, especialmente si se acompaña con las palabras «perdóname». Estos ejemplos son universales y se refieren también a los 4 tipos de plegarias contenidas en el Sidur. La plegaria de petición, considerada por la mayoría de la gente como constituye la naturaleza y la finalidad de toda oración, no es más que uno de los 4 tipos de plegaria. Los otros 3 tipos de oraciones son el agradecimiento, la de las alabanzas al Señor y las plegarias, que básicamente son introspección, y la confesión. La palabra hebrea para rezar es lejipalel. No significa rogar o suplicar a Dios, proviene de la raíz pel, cuyo sentido se aproxima al último de los 4 tipos de plegarias aquí mencionados. Significa juzgar. Por lo tanto, lejipalel
Rezar puede traducirse también como juzgarse a sí mismo. Esta es la clave del verdadero propósito de entregarse a la oración, ya sea que solidicemos a Dios con nuestro que solicitemos a Dios que nos proporcione lo que nos falta, o que le agradezcamos por algún bien que nos hubiera brindado, o lo que le ensalcemos por sus imponentes atributos. Toda plegaria está destinada a ayudarnos a convertirnos en seres humanos mejores. Este relato del libro del que nos habla el Rabí en su introducción es un poco profundo. Nos enseña que muchas veces nosotros pensamos que no estamos orando, pero cualquier evento que nos pasa, de una nos acercamos a Hashem. Por ejemplo, como decía aquí, gracias Dios, o sea, nos pasó algo bueno, gracias Dios, gracias por esto, o gracias por ayudarme, o simplemente me dejó el bus y uno es Dios, ¿por qué me pasa esto? Todas esas cosas son plegarias que uno hace porque son comunicación hacia Hashem, pero muchas veces lo hacemos también como criticando, como ay, ¿por qué me haces esto, Dios? Aunque es un llamado a Dios, es como falta de respeto cuestionar su voluntad. Simplemente debemos tener cuidado con esas cosas y manejar, saber cómo hablar con Hashem por el respeto que merece Hashem. Mientras que los judíos que optan por regir sus vidas según los preceptos y las tradiciones del judaísmo se entregan diariamente a la oración como parte de sus deberes religiosos. Incluso los judíos que se han apartado de la observancia tradicional y el hábito de rezar regularmente en momentos determinados, hallan muchas ocasiones en las que no solo pronuncian sinceras y sentidas palabras de rezo, sino que conscientemente quisieran participar en los servicios formales del ritual de oraciones. Aun cuando la plegaria espontánea puede a veces aflorar fácilmente los labios, por lo general esto plantea un gran desafío para quien no está acostumbrado a rezar. No le resulta fácil hacerlo, surgen varias preguntas. ¿Qué diré o cómo lo diré? Es bastante aceptable en el judaísmo solicitar a una persona religiosa o santa que rece por uno, suponiendo que sus plegarias adicionales puedan tener más peso. Esto está en Berajot 34b. Pero por lo general, el rece por mí, rabino, significa más bien una solicitud de que el rabino sustituya sus propias plegarias por las de otra persona, más que complementarlas. En un análisis final, nosotros creemos que toda persona tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones de dirigirse a Hashem, y al hacerlo directamente puede resultar mucho más significativo que hacerlo por medio de intersectores. Nosotros nos ha pasado que necesitamos ayuda, necesitamos oración, y lo que hacemos es recurrir a otras personas. Como a usted le gusta rezar más, venga, rece por mí, y cree que si él ora, entonces yo ya no tengo que orar. Entonces mejor que rece, que él tiene más comunicación con Dios, sabe comunicarse con Dios, que entonces que él lo escuche y yo espero que a ver qué dice. Eso no vale. Aunque la oración de una persona cuenta por sus méritos, no es aceptable decir que Hashem ayuda a tal persona y Hashem lo va a decir, ¿y ese quién es? No, tal persona, un amigo fulanito de allí que me dijo que orara por él, no sé, de pronto yo lo ayudo. Pero si usted ora directamente con Hashem, Hashem, ayúdame, mira que me pasa esto, Hashem lo va a escuchar. Las oraciones de terceros pues pueden ayudar, simplemente las cosas se dicen como uno dice, de frente. Es mejor hablar directamente con el Creador, decirle, Hashem, me pasa esto, ayúdame a solucionarlo, ¿qué debo hacer para solucionarlo con tu ayuda? Pero no esperar a que decir a otra persona, venga, rece por mí, si yo no lo hago. Es un poco irónico. Lo mejor es orar uno mismo. La conexión de cada persona es un mundo diferente. Cada persona conoce sus sentimientos, conoce sus actos. Cada persona hace su oración ya dependiendo a su sentido o las ganas que tengan de orar. Ya es diferente la conexión que vaya a haber. Usted le puede decir a una persona, rece por mí, pero esa persona cuando hace su oración la puede hacer mecánicamente. Ay, por favor ayuda a tal persona que le pasó esto. Es una oración mecánica que no entra en funcionamiento, mientras que si usted se siente afligido y usted mismo hace su oración, va a sentir mejor comunicación y se va a llenar un poco de fe y se va a sentir de que Dios está con usted y que lo va a ayudar.
Mientras que si usted espera que la otra persona lo haga, la oración queda en el aire, porque si la otra persona lo hace mecánico no funciona. Es mejor uno hacerlo, su oración es uno mismo, comunicarse con Hashem directamente. Nuestros sabios entendieron este problema. Ellos llegaron a la conclusión de que son pocos los que poseen la capacidad de expresar sus sentimientos y pensamientos más profundos. Por lo tanto, nos proveyeron de oraciones compuestas por maestros de la liturgia y establecieron una estructura formal en la cual podemos dar expresión a toda la vasta gama de estados de ánimo del ser humano, a nuestras esperanzas y temores personales, a nuestras aspiraciones y experiencias racionales, a nuestras simples y necesidades materiales y a nuestras más elevadas aspiraciones espirituales que trascienden a la historia y llegan hasta el infinito. Ello nos sirve también para enseñarnos qué es lo que debemos pedir y para educarnos en las aspiraciones que debemos sustentar. Las oraciones clásicas y los servicios espirituales estructurados han resistido la prueba del tiempo. Lo que hablamos ahorita, han resistido la prueba del tiempo porque son oraciones que vienen desde la época de Abraham, de los patriarcas, hasta ahora. Ya son más de 3.300 años, 3 milenios y un cuarto de milenio, que un poco más de un cuarto. Entonces son oraciones que han perpetuado por muchos años. Ello nos sirve también para enseñarnos qué es lo que debemos pedir y para educarnos en las aspiraciones que debemos sustentar. Las oraciones clásicas y los servicios espirituales estructurados han resistido la prueba del tiempo, lo que acabé de decir. En todas las generaciones los judíos han continuado hallando sentido y contenido a las palabras compuestas hace 3.000 años. ¿Y por qué no? La tecnología puede haber avanzado, las culturas y civilizaciones pueden haber cambiado, pero la naturaleza humana y la condición humana han permanecido constantes. Las plegarias judías han demostrado ser oportunas en cada momento, así como permanentes y duraderas a través de los tiempos. La capacidad de rezar no es pertenencia exclusiva de los fieles de determinado credo. Toda persona que cree en Dios se siente impulsada en uno u otro momento a proporcionar una sentida oración a Hashem. Y a veces incluso no creyentes recalcinantes también se sienten motivados a hacerlo. Pero si rezar es común a la gente de todos los credos, ¿qué es lo que hace judía a la oración judía? Este es un punto muy bueno. ¿Qué es lo que diferencia la oración judía a una oración de Goy? Goy es nación, Goyim naciones. No es que sea discriminación o algo así, eso se ha explicado muchas veces. La palabra hebrea para nación es Goy y naciones Goyim. Cuando uno habla de que los judíos, porque es el pueblo separado, son el pueblo judío, y los Goy son las naciones, las demás personas que no son judías. Existe como un intermedio que son los noágidas, que son personas que son de las naciones pero que se rigen hacia la Torá. Son personas que se denominan justos entre las naciones. Eso es lo que la Torá declara a los Binei Noach, que son justos entre las naciones. La oración judía es una oración que utiliza el idioma hebreo de la Biblia y que refleja el espíritu judío, un rezo que expresa los valores fundamentales del pueblo judío y afirma los artículos básicos de la fe judía. Es una plegaria que refleja nuestra experiencia histórica y que expresa nuestras aspiraciones para el futuro. Cuando el rezo de un judío no refleja uno de esos componentes, puede estar rezando, pero no podría afirmarse que está rezando como judío. Un judío puede elegir sus propias palabras cuando reza a Dios, pero cuando utiliza las palabras del Sidur, se vuelve parte de un pueblo judío. De este modo, se identifica con los judíos por doquier, que utilizan idénticas palabras y expresan los mismos sentimientos, afirman en sí el principio de mutua responsabilidad y preocupación, ocupa su lugar desde los albores de la historia al vincularse con Abraham, Isaac y Jacob, reafirma sus derechos a un futuro judío en este mundo y la redención personal en el mundo venidero. Todo lo que tiene de peculiar la teología judía, todo lo que tiene de esencial los valores judíos, todo lo que tiene la singular historia judía, lo tienen también las plegarias judías. Un pensamiento para concluir. A menudo se considera que asistir a los servicios de la sinagoga y rezar son una misma cosa. Se supone que quien haga lo uno hace también lo otro. Esta suposición debería ser válida, pero no
pero no lo es, especialmente en nuestros días. Uno puede rezar e incluso rezar diariamente, pero hacerlo en privado, fuera del marco de la sinagoga. Por otra parte, hay quienes vienen a la sinagoga para asistir a los servicios, pero no se dedican a rezar, acuden respondiendo a la invitación de familiares o amigos para participar en la celebración de un bar mitzvah o algún acontecimiento, un evento religioso. Vienen a ser vistos y no vienen a rezar. No hay casi rabino que no haya experimentado alguna vez esta vacía sensación de estar ante una sinagoga llena de fieles, gente sentada cortés y tranquilamente contemplando los servicios, pero a menudo sin molestarse siquiera en abrir el libro de oraciones. Esta gente bien puede estar asistiendo a los servicios, pero no está practicando los rezos. Ser mero espectador de un servicio religioso judío no es lo mismo que ser un participante activo del mismo. Para ser un participante activo se requiere cierto envolvimiento, aunque no sea más que el responder amén en determinados pasajes, aunque no sea más que por el ánimo de sentir que uno quisiera ser parte de lo que se está recitando. La situación que he descrito en esta práctica, porque no es producida por la falta de creencia o de voluntad de rezar, es el extrañamiento de la sinagoga y de sus ritos, el libro de oraciones y de su contenido, lo que hace a estos asistentes sentirse perplejos incluso ante la mínima proporción de envolvimiento que nuestros sabios han tomado en consideración. Dice el rabí que espera, después de haber leído o estudiado este libro, los simples espectadores aprendan a convertirse en participantes activos de los rezos y que los participantes activos se sientan estimulados a volverse partícipes más inspirados en la experiencia de la plegaria judía. Es cierto, como sostiene Yehuda Halevi, que el rezo es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo. Entonces, solo cabe esperar que con aquello habrán de enriquecerse y fortalecerse. Y el rabino termina su introducción diciendo: el Señor está cerca de todos los que le invocan, de verdad. Está en Salmo 145, 18. Esta es lo que es la introducción del libro, Rezar como judío. Es importante aprender a manejar el sidur para no ser como los que menciona el rabino en la parte del final del libro, que no ser solamente espectadores, sino ser partícipes de todo lo que es el ser judío. No el ser judío, es de todo de ser partícipas en la oración del rito judío. No, lo que decíamos en el libro no es obligar a la gente a rezar, no es incentivarlos de que tienen que hacerlo o algo así, sino es enseñarles una forma de cómo lo hace el pueblo judío. En las oraciones, como ya había dicho al principio del video, las oraciones de las noágidas, que son justos entre las naciones, existe un sidur para los noágidas, ya que las oraciones de los judíos no son exactamente iguales, pero sí tienen una gran similitud. Es bueno aprender de todas formas de cómo lo hacen los judíos. Si la persona quiere hacer su conversión al judaísmo, saber cómo debe hacer sus oraciones, es una guía que los va a ayudar demasiado a proporcionar sus herramientas para poder tener una facilidad en sus rezos, y no estar pasando hojas solamente y esperando a ver qué pasó más adelante. Es molesto cuando esas cosas pasan, de que una persona se pierde y lo que hace es pasar hojas y uno sigue leyendo y la persona al lado es pasando hojas. Es incómodo, pero si las personas aprenden a llevar un orden del sidur, de esto no lo debo decir en esta cierta época del año, simplemente ya sabe que sigue más adelante. Si están utilizando el Maxor, que son los libros para las festividades, el orden sí ya viene más fácil, porque todas las oraciones son para la festividad. Y bueno, los invito entonces a que adquieran el libro Rezar como judío. No le estoy haciendo propaganda, es simplemente que es bueno que las personas lo tengan. El libro se llama así, Rezar como judío, del Rabí Hajim Halevi Donim, la guía para el libro de oraciones y el culto a la sinagoga. Las personas que lo quieran adquirir, ya pues en las judaicas, por eBay, por Amazon, lo pueden conseguir. Es bueno que lo tengan y
y darle una leída para tener bien claro y tener el libro. Es bueno tener el libro, no solamente guiarse por lo que yo digo, sino es bueno que, o sea, no me crean a mí, crean en lo que ustedes mismos leen. Cada persona, como dije ahorita, es un mundo diferente, ven cosas que quizás yo no pueda ver en el libro. Usted puede ver un tema de una forma y usted lo entiende de una forma y yo lo explicarlo de otra, pero es bueno que cada persona tenga su libro y lo lean. Es bueno dar su propia opinión del libro y leerlo y entenderlo. Es más fácil cuando usted lee directamente una fuente y se acuerda más tarde que cómo era tal pasaje y vuelve al libro y ya me acordé. Es repasarlo, no solamente comprar el libro y ponerlo ahí en el estante, que bueno, tengo el libro, pero y bueno leerlo. Entonces, bueno, hasta aquí los acompaño. Más adelante voy a subir otro video que es el capítulo 1. Ya vamos a entrar en el tema. Esto es la introducción a lo que fue el libro. Entonces, muchas gracias por esto y shalom. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila de Demeter Español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.